Me desperté con un pitido agudo que cortaba la oscuridad. Esa clase de sonido que te arranca del sueño antes de que tu mente comprenda qué está pasando. Por un momento, me quedé completamente inmóvil, mirando el contorno tenue del techo, mientras las presiones automáticas de mi piso en las torres del puerto, aquí en Málaga, comenzaban a subir. Una fina cinta de luz del amanecer rozaba el suelo de parqué. La alarma seguía sonando, constante e insistente. Era la alerta de seguridad del edificio que solo se activaba cuando alguien intentaba forzar el acceso o insistía en entrar sin permiso. Me incorporé y sentí el tirón familiar en la zona lumbar, un recordatorio del día en que todo en mi vida había cambiado. Mi piso en la planta 12 siempre había sido mi santuario, el único lugar donde podía respirar sin sentir el peso del mundo presionando mis costillas. Pero a las 5 de la mañana, incluso el santuario parece frágil. Mi móvil empezó a vibrar en la mesita de noche. Me giré hacia él y contesté, esperando quizás un fallo técnico o algún simulacro de incendios. En su lugar, escuché a Tomás, el conserje de noche, y su voz temblaba de una forma que nunca antes había oído. Me dijo que mi hermana Lidia y su marido estaban abajo, en el vestíbulo. Dijo que habían llegado con un camión de mudanzas e insistían en que el piso era suyo. Ahora, me decía, exigían que bajara inmediatamente y abandonara la vivienda porque iban a tomar posesión hoy mismo. Durante unos segundos escuché sin decir una palabra. Había algo casi surrealista en oír describir mi vida como si ya hubiera desaparecido. Le dije que no pasaba nada, que les dejara filmar en el registro. Luego, impulsé mi silla de ruedas hacia la cocina y alcancé la taza que había dejado en la encimera la noche anterior. El café de dentro estaba frío, pero ese amargor familiar me ancló a la realidad. Di un sorbo lento y aspiré. Ese sorbo contenía la misma clase de firmeza que solía sentir justo antes de una reunión de alta presión cuando trabajaba en el CNI, antes del accidente que me quitó la movilidad de las piernas y me dio una nueva versión de mí misma con la que vivir. Fuera de los ventanales, el puerto de Málaga estaba plateado y silencioso, los barcos meciéndose suavemente como si no les importara que mi vida se estuviera rompiendo. ¿Sabes? Siempre me pregunto qué está haciendo la gente cuando escucha historias como la mía. Quizás vas conduciendo al trabajo, doblando la ropa o sentada con tu propia taza de café mientras sale el sol. Yo, en la mañana en que esto sucedió, estaba sentada en mi silla cerca de las persianas abiertas, sintiendo el frío que traspasaba el cristal e intentando entender cómo mi propia hermana podía presentarse con un camión de mudanzas antes del amanecer. Si quieres compartir desde dónde me escuchas, siéntete libre de dejar un comentario. Siempre me encanta saber cómo estos momentos conectan a desconocidos de formas inesperadas. Las cámaras del vestíbulo enviaban imágenes en directo a mi móvil. Toqué la pantalla y observé desde arriba cómo se abrían las puertas automáticas y Lidia entraba, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Parecía más pequeña de lo que recordaba, como si se hubiera plegado sobre sí misma. A su lado estaba Borja, su marido, tranquilo como el agua estancada, sosteniendo una carpeta azul que no dejaba de golpear rítmicamente contra su pierna. Detrás de ellos, 2 hombres con polos azul marino esperaban junto a un camión de mudanzas blanco inmaculado. Parecían medio dormidos, medio confundidos. Sus caras decían que no estaban seguros de si eran parte de algo legal o de un lío monumental, pero estaban allí porque les pagaban. Tomás se acercó a ellos desde el mostrador de seguridad. Incluso sin sonido, podía notar que intentaba explicar el protocolo. Los residentes no pierden la propiedad de la noche a la mañana. La posesión no se transfiere porque alguien llegue con un camión. Los de la mudanza seguían mirando la carpeta en la mano de Borja, como si fuera algún tipo de permiso divino que estuvieran esperando. Lidia se frotaba la frente y miraba hacia los ascensores, como si esperara que yo apareciera en cualquier segundo.
Todos estaban bajo el cálido resplandor de la lámpara de araña del portal. Mientras tanto, fuera, el cielo cambiaba de color carbón a un azul pálido. Al observarlos en la pantalla, me sentí increíblemente tranquila. No entumecida, no distante, simplemente firme. Este era el momento al que todo había conducido. Las mentiras sutiles, las pequeñas historias susurradas sobre mis fallos de memoria. Los vecinos habían empezado a preguntarme repentinamente si dormía mal o si olvidaba cosas. Recordé la mirada en la cara de doña Carmen en la cafetería de abajo unos días antes, cuando me preguntó si estaba bien y si era cierto que a veces me despertaba gritando por pesadillas. Recordé cómo le había temblado la voz a Livia cuando sugirió la idea de ayudarme a gestionar mis finanzas para que yo no me estresara. En ese momento esas cosas parecieron extrañas, pero no alarmantes. Ahora se alineaban perfectamente, cayendo en su lugar como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. La cámara del vestíbulo cambió de ángulo y captó a Borja girándose hacia Lidia, tocándole el codo suavemente como para calmarla. El gesto habría parecido cariñoso para cualquier otro, pero yo sabía más. Ese toque tenía un propósito. Los manipuladores siempre envuelven el control en amabilidad. Estudié su cara con atención. Tenía la mandíbula tensa. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la batería de ascensores. Lo que fuera que había estado planeando, se suponía que hoy era su vuelta de honor. Pensaba que me había superado en inteligencia. Pensaba que había tendido el camino perfecto y que yo me derrumbaría bajo la presión. Di otro sorbo al café frío y dejé que el amargor se asentara en mi lengua. Había algo casi poético en verlos allí parados en mi elegante edificio, esperando para llevarse el hogar que se había convertido en mi salvavidas. Me había reconstruido en este piso. Había aprendido a moverme a través del dolor, a respirar cuando la ansiedad me agarraba las costillas tan fuerte que pensaba que podrían romperse. Había llorado en ese salón cuando los recuerdos de mi accidente se sentían demasiado pesados. Había reído en esa terraza cuando Lidia me traía la cena en los primeros meses de mi recuperación. Este espacio había sostenido mis pedazos rotos hasta que pude volver a recomponerme. Y sin embargo, aquí estaban, creyendo que con una sorpresa matutina podrían borrarme. Dejé mi taza y rodé un poco más cerca de la ventana. El sol salía completamente ahora, volviendo el puerto de un dorado brillante. Los barcos tiraban suavemente de sus amarras. Me aparté un mechón de pelo de la mejilla y dejé que el momento se posara sobre mí. Esto no era una crisis. Esto era el acto de apertura de una historia para la que yo ya me había preparado. Caminaban directos hacia el plan que yo había terminado solo un día antes. Cada detalle organizado, cada documento asegurado, cada prueba reunida. No tenían ni idea. Tomás miró hacia la cámara, tal vez sabiendo que yo estaba observando. Sus hombros se alzaron como preguntando si debía entretenerlos, llamar a la Policía Nacional o escoltarlos fuera discretamente. No necesitaba nada de eso. Abrí el micrófono hacia su puesto y hablé con claridad para que pudiera oírme sin dudas. Le dije que les dejara entrar, que les permitiera escribir sus nombres en el libro de visitas. Quería todo documentado. Quería cada paso registrado por escrito. Cuando corté la conexión, el piso se sintió extrañamente silencioso. La alarma había parado. Las persianas estaban completamente abiertas. El suave tintineo de las drisas contra los mástiles fuera llegaba desde el puerto deportivo. Me senté allí, con las manos descansando sobre las ruedas de mi silla, respirando uniformemente. Ellos no sabían lo que yo había hecho ayer, y estaban a punto de aprenderlo. Antes de esa mañana en el vestíbulo, antes del camión de mudanzas y el café frío y la calma en mi pecho que incluso a mí me sorprendía, existía otra versión de mí. Una que a veces todavía me despierto buscando en la oscuridad. Allá por el año 2019, no era la mujer sentada en una silla de ruedas en un ático frente al mar en Málaga.
Todavía funcionaba con adrenalina y café de una forma diferente, persiguiendo sombras para el centro, trabajando en contrainteligencia, intentando desenmarañar amenazas antes de que llegaran a los telediarios. Mis días se medían en informes de campo y conversaciones codificadas de las que no podía hablar en las cenas familiares. Tenía un cuerpo que hacía lo que le pedía y una mente que creía que podía dejar atrás casi cualquier cosa si me esforzaba lo suficiente. Cuando la gente piensa en accidentes, imagina un único impacto dramático. La verdad es que el momento que lo cambió todo para mí comenzó con algo pequeño. Un patrón extraño en registros financieros, un nombre familiar en una lista desconocida, una pista que no parecía nada al principio y luego se negó a desaparecer. La seguimos hasta que nos llevó a un coche en plena noche, a una operación de vigilancia que debería haber sido sencilla. No terminó así. Recuerdo fragmentos: el asfalto mojado, el destello de unos faros cortando la mediana, la sensación nauseabunda cuando otro vehículo salió de la nada, huyendo de un delito diferente e intersectando con el nuestro de la peor manera posible. El mundo se inclinó, el metal gritó. Llovieron cristales como pequeñas estrellas frías. Luego no hubo nada durante un tiempo. Cuando desperté en el hospital, con los fármacos suavizando los bordes de todo, supe que a la gente que me quería le habían dicho que podían perderme. Luego les dijeron que viviría, pero que mis piernas nunca volverían a llevarme como lo habían hecho. Mi columna había pagado el precio de la colisión. Habría rehabilitación, sillas y límites que nunca había imaginado para mí. El centro hizo lo que pudo. Hubo medallas, apretones de manos y palabras sobre servicio y sacrificio. Eventualmente, hubo una indemnización, un número cuidadosamente calculado que alguien en algún lugar decidió que era el valor monetario de mi movilidad perdida y mi futuro alterado. Me dijeron que recibiría cerca de 1,5 millones de euros en compensación del seguro. Y además de eso, comenzaron a llegar donaciones de gente que había leído sobre el accidente y quería ayudar a la gente herida que casi muere. Fue conmovedor de una manera que hacía que me doliera la garganta. También fue abrumador. No crecí pensando en dinero a esa escala. Mi infancia había sido sencilla y modesta. No teníamos mucho, pero mis padres se las arreglaban para mantener la luz encendida y la nevera nunca completamente vacía. Nos daban amor cuando no había mucho más que dar. Luego, en el año 2010, un conductor ebrio cruzó una línea que no debía, y mi mundo se partió en dos de nuevo. Mamá y papá estaban allí un momento y se fueron al siguiente, sin enfermedades largas, sin despedidas suaves, solo una llamada de la Guardia Civil y un choque, y luego silencio. Tenía 17 años cuando me convertí en la adulta de la casa. Mi hermana pequeña Lidia tenía 11, con los ojos muy abiertos y una risa que le salía sin aviso. Los servicios sociales podrían haber intervenido. La gente sugirió tutelas y acogida y todas las frases cuidadosas que usa el sistema. Miré a mi hermana y supe que no había manera de que permitiera que la criaran extraños. Así que hice lo que siempre he hecho. Hice un plan. Trabajé, estudié, me ocupé de las facturas mientras otros chicos iban a las fiestas del instituto. Había noches en las que me sentaba a la mesa de la cocina haciendo los deberes después de acostar a Lidia, y de repente sentía el peso de todo. Este papel que nunca había pedido. Luego me secaba la cara, terminaba las tareas y me levantaba para hacerlo otra vez. En cierto modo, convertirme en agente más tarde se sintió como una extensión natural de esa parte de mí. Se me daba bien llevar cargas en silencio, observar en lugar de hablar, ver las líneas que la gente dibujaba alrededor de sí misma y las que intentaban cruzar. El entrenamiento fue agotador, pero fue casi un alivio enfrentar desafíos que tenían estructura, reglas y objetivos claros. Cuando me uní a la división de contrainteligencia,
Pensé que finalmente había convertido toda esa responsabilidad temprana en un propósito. El accidente no solo rompió mi columna, rompió esa sensación de certeza. Después de meses en el hospital de parapléjicos, después de aprender a transferirme de la cama a la silla sin caerme, después de aprender a navegar por rampas y puertas estrechas, y la forma en que los extraños evitaban mis ojos en público, tuve que tomar otra decisión. No podía quedarme en la misma ciudad donde cada esquina me recordaba la vida que había perdido. Necesitaba un lugar que se sintiera como aire nuevo. Algún sitio donde mis pulmones pudieran expandirse sin chocar con viejos fantasmas. Málaga terminó en mi lista por una cosa simple: el mar Mediterráneo. Había visitado la Costa del Sol una vez de adolescente, un viaje de 3 días con papá y mamá que vivía en mi memoria como un tesoro. Recordaba la forma en que el aire olía a sal y a jazmín al mismo tiempo, la forma en que el sol se hundía en el agua como si se metiera en la cama. Cuando recibí el paquete final de papeles, pagos e informes médicos, me senté con todo ello desplegado sobre la mesa y pensé dónde podría reconstruirse una mujer como yo. La respuesta seguía volviendo a esa costa. Usé parte de la indemnización para comprar un pequeño ático de un dormitorio en las torres del puerto, con vistas al mar. No era extravagante para los estándares de alguna gente en el edificio, pero para mí se sentía como un palacio. El edificio tenía rampas, ascensores y conserjes que aprendieron mi nombre rápidamente. La primera noche que dormí allí, apoyada en almohadas, con la puerta corredera abierta, lo justo para dejar entrar el sonido del agua, lloré silenciosamente en mi manta, no del todo por tristeza. Era duelo y gratitud enredados. Lidia venía a visitarme a menudo en esos primeros meses. Llegaba con toppers de comida y plantas nuevas e historias sobre su trabajo como asistente de una organizadora de eventos. Tenía un don para describir a la gente con detalle, como siempre había tenido, y yo escuchaba mientras hablaba de novias con exigencias imposibles y clientes corporativos que cambiaban de opinión cada 5 minutos. Nos sentábamos en la terraza, mi silla angulada para poder ver el horizonte, sus piernas recogidas debajo de ella en el sofá de exterior. A veces se quedaba callada y miraba mi silla y luego apartaba la vista. Eso dolía. Pero era honesto. Ambas habíamos perdido algo en mi accidente. La hermana que ella había conocido, la que podía perseguirla por el jardín o levantarla y girar en círculos, se había ido. En su lugar había una mujer que todavía le tomaba el pelo sobre su gusto en series de televisión, pero que ahora tenía que pedir ayuda para alcanzar ciertos estantes. Por la noche, después de que ella se iba, el piso se sentía demasiado grande. Los sonidos del mar eran relajantes hasta que dejaban de serlo. El sueño no llegaba fácilmente. Cuando lo hacía, venía con imágenes que no podía controlar. Faros acercándose, el chirrido de neumáticos perdiendo tracción, el momento de ingravidez antes del impacto. Me despertaba de golpe con el corazón martillando, la respiración entrecortada, mis manos agarrando las sábanas, como si aún pudiera agarrar un volante que ya no estaba allí. Esos episodios empezaron a repetirse, un eco incrustado en mis noches. Algunas noches podía oírme a mí misma hacer un pequeño sonido. No un grito, pero tampoco silencio. Un ruido bajo y sobresaltado de alguien atrapado entre el entonces y el ahora. Si Livia se quedaba a dormir, a veces llamaba suavemente a la puerta de mi habitación por la mañana y preguntaba si había dormido bien. Yo le quitaba importancia y le decía que estaba bien, solo inquieta, que la nueva medicación hacía mis sueños demasiado vívidos. Era más fácil que ver la preocupación florecer en su cara. Ese patrón se asentó. El ritmo de mi nueva vida. Citas de terapia 2 veces por semana, donde una mujer de rostro tranquilo me pedía que hablara sobre el choque y sobre ser el tipo de persona que siempre había cuidado de los demás y ahora tenía que aceptar ayuda. Sesiones de fisioterapia
donde aprendí a fortalecer los músculos sobre los que aún tenía control total. Viajes a la cafetería de abajo, donde doña Carmen deslizaba una taza de café por el mostrador y me hablaba de sus nietos, mientras yo intentaba no estremecerme cada vez que una moto petardeaba fuera. En la superficie, probablemente parecía resiliencia. Una mujer que había sufrido una lesión devastadora y se había labrado una existencia cuidadosa y estable en una ciudad soleada con bonitas vistas. Por debajo había grietas. La sentía cuando una sirena gritaba demasiado cerca del edificio. La sentía cuando un extraño empujaba mi silla sin disculparse. La sentía cuando veía familias caminando por el puerto de la mano. Los padres llevando niños que estaban adormilados, pero seguros. Había días en que echaba de menos a papá y a mamá, con un dolor que se sentía casi físico. Lidia siguió siendo mi ancla durante la mayor parte de eso. Llamaba a menudo, enviaba memes y fotos de tartas de bodas en las que trabajaba. Se quejaba de las largas horas y los clientes difíciles. Pero había una ligereza en su voz. Empezó a hablar de un hombre que había conocido a través del trabajo, alguien que era inteligente y divertido y entendía los contratos mejor que nadie que hubiera visto. Describía cómo la escuchaba, cómo la hacía sentir segura, como si no tuviera que preocuparse por los detalles prácticos nunca más, porque él siempre parecía tener un plan. En ese momento, esas palabras sonaban como una bendición. Después de todo lo que habíamos pasado, quería tanto que ella tuviera a alguien amable. Aún no sabía que los mismos rasgos que lo hacían parecer tan responsable a sus ojos se verían muy diferentes a los míos. Hay una cierta ironía en el hecho de que mi propio trauma se convertiría en herramienta que él usaría más tarde. Las noches en que me despertaba sobresaltada, los malos sueños, los momentos en que mi voz temblaba un poco mientras le decía a Lidia que estaba bien. Esas vulnerabilidades privadas acabarían siendo tejidas en una historia sobre una mujer a la que no se le podía confiar su propia vida. De alguna manera, el accidente no dejó de golpearme cuando el coche dejó de moverse. Sus ondas de choque siguieron viajando hacia afuera, tocando personas y decisiones años más tarde. Pero por aquel entonces, en esos meses más tranquilos, yo solo era una mujer en recuperación, haciendo lo mejor posible para construir una nueva rutina, con piezas rotas. Aún no sabía cuánto de mi vida había sido anotado y estudiado, cómo el nuevo novio de mi hermana archivaría cada pequeño detalle. No sabía que él había leído el artículo sobre la gente herida, que recibió una gran indemnización, y que ya había visualizado las torres del puerto antes de estrecharme la mano. Todo lo que sabía era que estaba cansada y esperanzada, e intentando confiar en que lo peor había quedado atrás. Borja entró en nuestras vidas la primavera siguiente. La clase de primavera por la que Andalucía es conocida. Lo suficientemente cálida como para que la brisa del mar se sienta juguetona en lugar de afilada. Lidia apareció en mi piso una tarde con un brillo en la cara que no había visto en mucho tiempo. Llevaba un vestido azul pálido que se mecía cuando caminaba y hablaba tan rápido que tuve que recordarle que respirara. Me dijo que había conocido a alguien en un evento corporativo, un asesor legal que le había ayudado a solucionar un problema de contrato de última hora. Dijo que era listo y tranquilo, que tenía una forma de hacer que todo pareciera manejable. Cuando hablaba de él, algo se suavizaba en su expresión, y sentí que mi corazón se elevaba un poco. Después de todo lo que ella había soportado, quería que tuviera a alguien que no le hiriera. Él pasó por el piso una semana después. Lidia lo había invitado a tomar café para que yo pudiera conocerlo, y llegó exactamente a la hora. Traía una caja de pasteles de una confitería famosa del centro y la colocó en la encimera de mi cocina con una sonrisa educada. Me dio las gracias por dejarle venir. Dijo que tenía un sitio precioso y preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Su voz era cálida, firme y ensayada. No de una manera falsa exactamente,
más bien como alguien que tenía experiencia poniendo a los demás cómodos. Si lo hubiera conocido en circunstancias diferentes, podría haber pensado que era genuinamente atento. Se sentó frente a mí en la pequeña mesa del comedor, girando la taza de café entre sus manos mientras Lidia hablaba de su semana. Ocasionalmente, él añadía un detalle o dos, algo de apoyo o una broma suave. Me hizo preguntas sobre mi rehabilitación, sobre si el edificio era cómodo para mí, sobre las vistas desde mi terraza. Eran preguntas inofensivas en la superficie, del tipo que hacen una conversación normal. Sin embargo, incluso entonces, noté la forma en que sus ojos recorrían el piso con una especie de evaluación. No admiración, no curiosidad, sino cálculo, como si estuviera haciendo inventario de más cosas que solo los muebles. Aparté el pensamiento en ese momento. La gente mira alrededor cuando visita lugares nuevos. Me dije que estaba siendo demasiado sensible, que los años en el centro me habían programado para buscar cosas que no siempre estaban ahí. Había estado intentando con todas mis fuerzas dejar de ver a cada extraño como una amenaza potencial. Era un hábito que me mantuvo viva en un mundo, pero era agotador en este nuevo. A medida que llegaba el verano, Borja se convirtió en una figura habitual en nuestras rutinas. Recogía a Lidia del portal del edificio después de sus turnos largos, o se encontraba con ella en la cafetería de abajo antes de salir. A menudo los veía desde la terraza, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. Tenía una forma de parecer atento sin ser pegajoso, encantador sin ser ostentoso. Incluso doña Carmen en la cafetería comentó lo formal que parecía. Dijo que tenía cara de buena persona y que siempre dejaba buena propina. Esos eran la clase de detalles que forman impresiones rápidamente en un edificio como el nuestro. Una mañana bajé a por café. Mi silla se deslizaba fácilmente por el suelo pulido del vestíbulo. Podía oler el grano tostado antes de que las puertas del ascensor se abrieran del todo. Doña Carmen me saludó con su calidez habitual y me dio mi pedido habitual antes de que pudiera siquiera pedirlo. Entonces me preguntó si había estado durmiendo bien. Hice una pausa, pillada por sorpresa. Dijo que Lidia había mencionado que a veces hacía ruidos en sueños, que quizás todavía tenía pesadillas del accidente. Preguntó si alguna vez me despertaba desorientada o si tenía a alguien controlándome. Sentí que algo se tensaba en la parte posterior de mi garganta porque la pregunta no parecía aleatoria. Se sentía sembrada. Le dije que estaba bien, solo ajustándome a la nueva medicación. Ella asintió de esa manera suave y preocupada que a veces tienen las mujeres mayores cuando no están seguras de si deben insistir más. Flotaba justo bajo la superficie, incluso mientras yo salía rodando de la cafetería y volvía hacia el ascensor. Pulsé el botón y esperé, escuchando el zumbido tranquilo del edificio. Cuando la puerta se abrió, salió un vecino del cuarto. Era un hombre de mediana edad que normalmente iba a lo suyo, educado pero distante. Al pasar a mi lado, redujo la velocidad un poco y preguntó si todo iba bien en mi vivienda. Dijo: «Esta semana». Eso me pareció extraño, porque yo era meticulosa con ese tipo de cosas. El trauma agudiza hábitos como cerrar con llave. Nunca dejaba mi puerta sin asegurar. Le dije que no y me dio una pequeña sonrisa incómoda antes de alejarse. El viaje en ascensor hasta la planta 12 se sintió más largo de lo habitual. Repetí su pregunta una y otra vez. Había algo raro en la forma en que lo había expresado, como si estuviera repitiendo algo que le habían contado, no algo que hubiera visto personalmente. Cuando llegué a mi planta y rodé hacia mi puerta, el pasillo se sentía diferente. No físicamente, pero algo en la energía había cambiado, como si los susurros hubieran pasado por allí. La gente en edificios como el nuestro habla. Se dan cuenta cuando alguien tiene dificultades, cuando alguien cambia rutinas, cuando alguien recibe demasiadas entregas.
Y si alguien quería dar forma a una narrativa sobre mí, sobre mi estabilidad mental, o la falta de ella, este era el entorno perfecto para empezar a sembrar semillas. Abrí mi puerta, entré y la cerré tras de mí. Por un momento me quedé quieta, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. El piso se sentía familiar y seguro. Sin embargo, una pizca de inquietud había encontrado la manera de entrar. Intenté recordar si había dicho algo recientemente que pudiera malinterpretarse. ¿Había mencionado Lidia mis malas noches a alguien más? ¿Había dicho algo medio dormida? Era posible, pero el momento parecía demasiado deliberado. 2 conversaciones en una mañana, tocando el mismo nervio, ambas envueltas en preocupación, pero hiladas con implicación. Fui a la terraza y miré hacia el puerto deportivo. El sol se reflejaba en el agua en franjas brillantes. Una pareja caminaba por el muelle, sosteniendo bebidas heladas y hablando tranquilamente. El mundo parecía calmado y predecible desde allí arriba. Pero dentro de mi mente, una alarma silenciosa había empezado a sonar. Pensé en la primera vez que Borja había venido de visita, la forma en que miró mi equipo médico cerca de la puerta del dormitorio, la forma en que se detuvo ante el artículo de periódico enmarcado en mi estantería que detallaba mi accidente, la forma en que había preguntado suavemente si me estaba adaptando bien o si alguna vez me sentía abrumada viviendo sola. Aisladas, ninguna de esas cosas habría sido destacable. Juntas, formaban una figura que ya no podía ignorar. Borja tenía acceso a conocimientos legales. Entendía de tutelas y poderes notariales y el lenguaje sutil que sugería que alguien necesitaba supervisión. Si había estado plantando ideas silenciosamente a través de Lidia, a través de conversaciones casuales con vecinos, a través de comentarios inofensivos, entonces lo que yo había sentido como inquietud podría haber sido algo mucho más intencional. Rodé hacia adentro y me senté cerca del borde de la encimera, con la mano envuelta alrededor de la taza caliente que me había dado doña Carmen. Mi corazón no estaba acelerado exactamente, pero estaba alerta, afinado como un instrumento ante el más mínimo cambio de tono. Algo estaba sucediendo a mi alrededor, algo que yo no había invitado, pero que se había puesto en marcha cuidadosamente. Y si tenía razón, los pequeños comentarios y las preguntas preocupadas no eran aleatorios, eran líneas de ensayo en una historia que alguien estaba intentando contar sobre mí. Supe entonces que era hora de prestar mucha atención, de vigilar lo que decía Borja y cómo lo decía, de escuchar no solo las palabras de mi hermana, sino el peso detrás de ellas, de trazar la forma que se formaba en las sombras antes de que se solidificara en algo más difícil de deshacer. El accidente se había llevado mis piernas, pero no se había llevado mi instinto. A la mañana siguiente, rodé hacia mi salón con una especie de enfoque firme que no había sentido desde mis días en el centro. Mi piso siempre había sido un refugio, un lugar donde el sonido del puerto y el pulso de la vida de la ciudad se mezclaban en algo que se sentía curativo. Ahora miraba las paredes de forma diferente. La entrada, el pasillo, las puertas, cualquier punto de acceso, cualquier lugar donde alguien con malas intenciones pudiera colarse sin ser visto. No tenía deseo de volverme paranoica de nuevo, pero también sabía cómo empezaba la manipulación. Siempre comenzaba en silencio. La gente con intenciones como las de Borja nunca atacaba primero. Iban de puntillas. Hacían preguntas que parecían inofensivas. Presentaban la preocupación como cuidado. Y si nadie los cuestionaba, su confianza crecía hasta que empujaban lo suficiente para causar un daño irreparable. Así que volví a mi entrenamiento pieza por pieza. Empecé con la instalación de cámaras. Nada caro ni dramático, solo dispositivos de alta calidad que se mezclaban con el entorno. Una en el pasillo apuntándose a la puerta principal,
una en el pequeño recibidor donde solían dejar mi correo y paquetes. Otra cerca de la entrada del dormitorio, colocada lo suficientemente alta para que nunca la vieras, a menos que supieras exactamente dónde mirar. Configuré cada una para grabar continuamente y transmitir las imágenes a un servidor seguro en la nube que Borja nunca sabría que existía. La última cámara que coloqué fue cerca de la ventana que daba al pasillo interior fuera de mi vivienda. Solía pensar que esos pasillos al aire libre se sentían ventilados y seguros. Ahora los vigilaba de la forma en que vigilaría un callejón durante una vigilancia, trazando movimientos, memorizando caras, aprendiendo patrones. Probé cada cámara con una calma calculada, saliendo del encuadre, volviendo, luego saliendo de la vivienda durante unos minutos para confirmar la detección de movimiento. Cuando finalmente me recosté en mi silla y vi las transmisiones sincronizadas desde mi tablet, sentí algo sutil en mí. No estaba indefensa, no estaba desequilibrada. Tenía herramientas, tenía una estrategia. Y a pesar de lo que Borja esperaba, mi mente estaba clara. Solo hicieron falta 3 días para la primera confirmación. Había salido del edificio para una sesión de fisioterapia y regresé antes de lo planeado porque el horario cambió. Cuando accedí a la transmisión desde la cámara de mi pasillo, vi a Borja de pie fuera de la puerta de mi piso. Las imágenes le mostraban mirando a izquierda y derecha, luego metiendo la mano en el bolsillo en busca de algo metálico. Se quedó allí en un silencio limpio y deliberado, insertando una llave, abriendo la puerta solo lo suficiente para colarse, luego cerrándola tras de sí. Mis manos se mantuvieron firmes en la tablet mientras lo veía moverse por mi casa. Caminaba con una confianza inquietante, como alguien que ya había medido el espacio y sabía exactamente dónde pertenecía cada objeto. Revisó los cajones cerca del salón, se detuvo cerca de mi estantería, luego caminó hacia el pasillo del dormitorio. Abrió el pequeño archivador que guardaba junto a mi escritorio. Buscó cuidadosamente entre documentos, colocando algunos de vuelta, moviendo otros ligeramente fuera de lugar. Buscaba papeles, documentos de propiedad, papeles de la indemnización, cualquier cosa que pudiera ser tergiversada en una narrativa que estaba construyendo. Le vi cerrar el cajón, alisar la superficie con las yemas de los dedos y marcharse sin llevarse nada. Eso significaba que aún no había terminado. Estaba explorando. Cuando Lidia vino a mi piso esa noche a cenar, no tenía ni idea de que algo fuera mal. Habló del trabajo, de una clienta de una gran boda que exigía cambios de decoración de última hora, de una compañera que no dejaba de ofrecerla voluntaria para cosas que no había aceptado hacer. Cuando mencionó que Borja le había pedido prestada su llave de repuesto esa misma tarde para comprobar una entrega en su casa, algo hizo clic dentro de mí. Había usado su amabilidad contra ella sin dudarlo. Esperé hasta que se fue a casa antes de sacar la vieja libreta de contactos del cajón de mi escritorio. No la había tocado en años. Cerca del final había nombres a los que solía llamar a menudo, nombres que aún se sentían familiares cuando pasaba los dedos por encima. Uno de esos nombres era Darío. Darío había trabajado conmigo en el CNI, en contrainteligencia, antes de que me hirieran. Siempre había tenido talento para los detalles, especialmente los descritos. Podía mirar la caligrafía de la forma en que un biólogo miraba estructuras celulares, trazando patrones y desviaciones con una precisión sorprendente. Después de que dejé el centro, él se pasó a la consultoría privada para bufetes de abogados e investigadores de seguros. Habíamos intercambiado mensajes en Navidad, pero raramente más que eso. Le llamé de todas formas. Cuando contestó, su voz llevaba la misma mezcla de humor seco e inteligencia afilada que recordaba. Me preguntó cómo me iba. Le dije que necesitaba un favor. Dijo que me debía más de uno. Le envié por correo electrónico un puñado de documentos que Lidia había traído unos días antes. Ella había dicho que Borja los encontró a través de un colega
y que se suponía que ayudarían a organizar algunos asuntos financieros por si alguna vez me pasaba algo. Recordé sentirme incómoda en ese momento, porque la redacción había sido vaga y las secciones de firma tenían demasiadas cláusulas preparatorias. Ahora las veía claramente como lo que eran: pasos preparatorios hacia una reclamación de curatela o una transferencia de autoridad. Darío me devolvió la llamada esa misma noche. Me preguntó si estaba sentada y le dije que la silla era una parte permanente de mi vida ahora. Así que sí, técnicamente ya estaba sentada. Me dijo que las firmas no eran mías. Eran muy parecidas, lo bastante parecidas para que alguien no familiarizado con mi escritura se las creyera a primera vista, pero no eran exactas. La inclinación de ciertas letras estaba mal. El patrón de presión a lo largo de la línea base era inconsistente con mi mano dominante. Dijo que quienquiera que las hubiera falsificado tenía conocimientos legales, pero no habilidad artística. Ese era el rango de firma de paralegales o gestores, que aprendí en falsificación por exposición más que por entrenamiento. Se me heló el estómago. Le pregunté si esto podría sostenerse en un tribunal. Dijo que absolutamente no. Las firmas eran lo bastante defectuosas como para que cualquier perito calígrafo detectara la fabricación. Me preguntó si quería que preparara un informe oficial. Le dije que todavía no. Necesitaba entender el alcance completo de lo que Borja estaba construyendo. Después de la llamada, me senté en la penumbra de mi salón durante mucho tiempo, escuchando el zumbido tranquilo de la ciudad fuera. Las torres del puerto siempre me habían parecido seguras, un lugar donde la gente asentía educadamente en los pasillos y saludaba desde sus terrazas. Ahora el aire dentro de mi vivienda se sentía más pesado. Empecé a pensar en los primeros días tras mi accidente, en los artículos de prensa que habían circulado cuando se finalizó la indemnización. El periódico local había publicado un reportaje sobre mi servicio, sobre la misión que me dejó herida, sobre la forma en que la comunidad se había unido para apoyarme. Había fotos, una de mí de pie ante una fila de banderas antes del accidente, otra en mi silla de ruedas aceptando un certificado de reconocimiento. Cualquiera con suficiente tiempo y curiosidad podría haber encontrado esas historias. Cualquiera con cierto tipo de ambición podría haber seguido el rastro. ¿Y si descubrían que tenía una hermana menor y ninguna otra familia? ¿Y que era financieramente estable pero físicamente vulnerable? Entonces mi vida habría parecido una oportunidad. No había querido creer que Borja nos hubiera tomado como objetivo, pero ahora, viendo las piezas caer en su lugar, no había otra explicación. Apagué las luces principales y dejé que el piso cayera en sombras. Solo el suave resplandor de la terraza se filtraba en la habitación. Respiré hondo y dejé que el aire se asentara en mis pulmones antes de soltarlo. Borja no solo estaba manipulando a Lidia, estaba construyendo una narrativa sobre mí. Estaba preparando pruebas. Estaba probando los límites del acceso a mi hogar. Estaba falsificando firmas y plantando preocupaciones en la comunidad. Estaba sentando las bases para algo más grande. Y supe entonces que si no actuaba rápida y precisamente, se llevaría todo lo que me quedaba. La parte más dura era saber que Lidia todavía creía que él la amaba, que ella no sabía que había sido elegida mucho antes de ofrecerle su primera sonrisa. Cerré los ojos un momento, sintiendo el peso de esa verdad. Luego los abrí de nuevo con la calma de alguien que se había reconstruido desde los cimientos antes, y podía hacerlo de nuevo. Tenía las cámaras, tenía las grabaciones, tenía el análisis caligráfico. La imagen se estaba formando claramente. Ahora necesitaba decidir cómo usarla y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para detener al hombre que pensaba que ya había averiguado cómo adueñarse de mi vida. La respuesta llegó antes de lo que esperaba. 2 días después de mi llamada con Darío, estaba en casa una tarde tranquila de martes.
El cielo sobre el puerto estaba cubierto de esa suave bruma marina que hace que todo parezca ligeramente bañado en plata. Me habían cancelado una sesión de fisioterapia en el último minuto, así que estaba poniéndome al día con correos electrónicos en mi pequeño escritorio en la esquina del salón. Tenía las piernas cubiertas con una manta ligera, mi silla angulada para poder ver tanto el agua como la puerta principal si alguien pasaba. Hubo un golpe, 3 toques rápidos, luego una pausa, luego 2 más. Era un patrón que había empezado a reconocer. Borja hacía todo con un patrón. Rodé hasta la puerta y miré por la mirilla. Estaba allí solo, con un polo y vaqueros, sosteniendo una carpeta negra delgada y lo que parecía una pequeña caja de herramientas. Su expresión era la imagen de la preocupación educada. Por un momento consideré no abrir, fingir que estaba fuera o durmiendo. Pero hay un punto donde la evitación se convierte en rendición, y me negué a darle esa satisfacción. Abrí la puerta lo suficiente para encontrarme con sus ojos. Me dijo que había recibido una llamada de Lidia. Ella había mencionado que yo había hablado sobre unas luces parpadeando en el pasillo la semana pasada, y como él sabía un poco de sistemas eléctricos y tenía un amigo en mantenimiento del edificio, pensó en pasarse y comprobar que todo era seguro. Yo nunca le había dicho nada a Lidia sobre luces parpadeando. Dije que el piso estaba bien, que si había algún problema, el administrador del edificio se encargaría. Él insistió de esa manera suave suya. No quería que me preocupara por cosas que podían ser peligrosas, dijo. Después de todo lo que había pasado, no necesitaba un estrés más. ¿Qué podía decir a eso sin sonar desagradecida u hostil? La gente como Borja contaba con esa vacilación, la forma en que la gente decente no quiere parecer grosera. Así que di un paso atrás y le dejé entrar. Mi cara tranquila, mi mente afilada. Había posicionado una de las cámaras pequeñas en lo alto del salón, angulada hacia la entrada y mi escritorio. Mientras él pasaba, comprobé mentalmente su campo de visión. Lo tenía perfectamente. Hizo una comprobación rápida y desganada de las luces empotradas cerca de la puerta principal, tocando el interruptor, mirando arriba como si buscara un problema. Luego, casi casualmente, derivó hacia mi escritorio. Preguntó si mi portátil me daba problemas alguna vez, si el enchufe de ahí tenía algún fallo. Antes de que pudiera contestar, ya estaba allí, agachándose detrás del escritorio, toqueteando la regleta. Por su lenguaje corporal, cualquier otro habría pensado que estaba comprobando conexiones. Yo sabía más. Sus ojos no dejaban de deslizarse hacia el pequeño archivador junto al escritorio, el que había registrado la última vez que entró. Me dije a mí misma que me quedara quieta, que dejara que se mostrara. Se enderezó y mencionó que a veces las subidas de tensión podían afectar a la electrónica. Preguntó si podía mover un par de cosas para tener una mejor idea de dónde estaban los cables. Asentí y le vi apartar ligeramente mi silla de escritorio. Apoyó una mano en el archivador, como usándolo para equilibrarse. Luego abrió el cajón superior con el mismo movimiento casual que alguien usa para rascarse un picor. No se dio cuenta de que yo lo había reordenado todo después de su última visita. Carpetas pulcramente etiquetadas, copias de mis documentos de la indemnización, mi identificación oficial del centro, caducada pero conservada, declaraciones de la renta. Las hojeó con dedos expertos, deteniéndose un poco demasiado en cualquier cosa que mencionara números de cuenta o detalles de la propiedad. Me senté a unos metros en mi silla de ruedas, con las manos cruzadas en el regazo, la cara neutral. Por dentro, mis pensamientos hacían tic-tac, uno a uno, como el dial de una caja fuerte antigua. Preguntó si alguna vez había pensado en simplificar algo de ese papeleo. Dijo que con mi historial médico podría tener sentido poner ciertas cosas en una estructura que me protegiera si pasaba algo. La forma en que dijo «si pasaba algo» aterrizó como un guijarro lanzado a un estanque en calma. Le pregunté qué quería decir. Se lanzó a lo que estoy segura pensaba que era una explicación tranquilizadora.
Terminó de comprobar el enchufe, volvió a poner las pocas carpetas, ligeramente desalineadas con el resto, y luego habló sobre fideicomisos y entidades familiares y toma de decisiones compartida. Su tono se mantuvo ligero, conversacional, como si estuviera discutiendo recetas en lugar de control legal. Dijo que conmigo viviendo sola y lidiando con el trauma del accidente, darles a Lidia y a él alguna autoridad sobre decisiones importantes podría ayudar. Dijo que haría las cosas más simples si mi salud alguna vez declinaba. No dijo si mi mente alguna vez declinaba, pero la implicación se sentó justo allí entre nosotros. Después de que se fue, esperé hasta que la puerta se cerró y sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Luego rodé de vuelta a mi escritorio y abrí las transmisiones de la cámara. Vi la escena de nuevo, esta vez con la distancia de un tercer observador. Estaba todo allí, su pretexto sobre las luces, su mano en el archivador, su escaneo rápido de las etiquetas, su pequeño discurso sobre fideicomisos. Más tarde, esa semana, Lidia vino a cenar. Trajo comida italiana de un sitio cerca de su apartamento y 2 ensaladas pequeñas que sabía que me gustaban. Comimos en la mesa, con la puerta de la terraza entreabierta para dejar entrar el aire de la tarde. Parecía un poco distraída, retorciendo su servilleta entre los dedos mientras hablaba. A mitad de la comida, se aclaró la garganta y dijo que quería preguntarme algo, pero no quería que me lo tomara a mal. Mi estómago se tensó, aunque mi voz se mantuvo nivelada cuando le dije que adelante. Dijo que ella y Borja habían estado hablando sobre mi futuro. Así fue exactamente como lo expresó, mi futuro. Dijo que les preocupaba cuánto estrés llevaba yo sola, las facturas, la seguridad del piso, las inversiones de la indemnización. Me recordó que ya había pasado por mucho, que merecía descansar más. Luego repitió casi palabra por palabra lo que Borja había dicho sobre responsabilidad compartida. Me dijo que Borja conocía todo tipo de opciones en el mundo legal, que trabajaba con abogados todo el tiempo que ayudaban a familias en situaciones como la mía. Dijo que quizás deberíamos pensar en montar algo donde ellos pudieran ayudar a gestionar cosas para que yo no tuviera que hacerlo. Las palabras flotaban en el aire entre nosotras, salían de su boca, pero llevaban sus huellas dactilares. Le pregunté suavemente si le preocupaba que yo no fuera capaz de llevar mi propia vida al día. Se apresuró a decir que no era así, que sabía que yo era lista y organizada. Simplemente no quería que me sintiera sola en todo ello. Luego añadió algo que cortó más profundamente de lo que probablemente se dio cuenta. Dijo que a veces yo parecía un poco olvidadiza, especialmente después de una mala noche. Quizás sería un alivio tener ayuda. Es algo extraño oír tu propia vulnerabilidad usada como prueba en tu contra, incluso cuando está envuelta en preocupación. La miré a través de la mesa, a esta mujer joven a la que había criado desde los 11 años. Esta persona a cuyas rodillas raspadas había puesto tiritas y cuyas lágrimas había secado cuando echaba de menos a mamá y papá demasiado para hablar. Ella creía verdaderamente que me estaba protegiendo. Confiaba en Borja tan completamente que sus sugerencias parecían sus propias ideas. Me di cuenta en ese momento de cuán profundamente se había tejido él en su pensamiento. No era suficiente para él usar mi trauma. También estaba usando su amor por mí, doblándolo, retorciéndolo, apuntándolo de vuelta a mí como justificación. Le dije que apreciaba que se preocupara. Le dije que pensaría en ello. Eso pareció calmarla, y se relajó durante el resto de la noche, hablando de trabajo de nuevo y de una nueva clienta que quería una boda en la playa y no tenía concepto del presupuesto. Pero el daño estaba hecho. La semilla había sido plantada, y yo había oído exactamente de dónde venía. Unos días más tarde, llegó una carta que hizo todo aún más claro. Era un sobre grueso, dirigido no a mí personalmente, sino a algo llamado Fideicomiso Familiar Dala S.L.
El remitente pertenecía a una empresa de servicios financieros en la ciudad que se especializaba en gestionar propiedades y activos para familias que, como les gustaba decir a sus folletos brillantes, necesitaban un enfoque sofisticado para la protección patrimonial. Sostuve ese sobre en mis manos y sentí el peso de ello de una forma que no era física en absoluto. El nombre de la empresa, la forma en que mi apellido estaba incrustado en él sin mi permiso, la implicación de que ya existía alguna entidad para retener mis activos. Yo nunca había autorizado nada de eso. Lo abrí con cuidado y desplegué el contenido sobre la encimera. Dentro encontré un paquete de bienvenida que agradecía a Fideicomiso Familiar Dala S.L. por elegir su firma. Había referencias a próximas consultas sobre bienes raíces y carteras de inversión. Había lenguaje sobre consolidar participaciones para mejorar la eficiencia de la gestión. En ninguna parte aparecía mi nombre completo como persona, solo como parte del fideicomiso. Casi podía ver a Borja sentado en algún lugar con un portátil rellenando formularios online, usando suficiente información sobre mí para construir algo que pareciera legítimo para cualquiera que no supiera más. Nombres, direcciones, pistas de mi situación financiera sacadas de viejos artículos de prensa. Ya no estaba adivinando. Había pasado del reconocimiento a la construcción de la estructura. Reuní los documentos y los coloqué en una carpeta nueva, una marcada muy claramente en mi mente como preparación para la guerra. Él había mostrado sus cartas. No solo estaba pensando en controlar algunas de mis decisiones, se estaba preparando para mover mi casa y el dinero de mi indemnización a un contenedor controlado, una cáscara legal con mi apellido diseñada para que el robo pareciera gestión. De pie allí en mi cocina, con la luz del puerto desvaneciéndose fuera y ese sobre abierto frente a mí, sentí una frialdad familiar asentarse en mi pecho. No miedo, no exactamente ira, una resolución enfocada, casi clínica. Él había hecho su movimiento. Ahora era mi turno. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de salir de su oficina, resonando en mi mente todo el camino de vuelta a las torres del puerto. El sol de la tarde todavía brillaba sobre el puerto deportivo, captando la parte superior de los mástiles y esparciendo cintas de oro por el agua. Sentí el calor a través de la ventana mientras rodaba dentro de mi piso. Pero bajo ese calor había algo más tenso, más preparado. La clase de sensación que solía tener antes de una entrevista de alto riesgo, cuando todo dependía de mantener la calma y dejar que la verdad saliera a flote por sí sola. Había pasado la mañana con Maribel Esteves, una de las abogadas más agudas de Málaga en derecho civil y patrimonial. Había escuchado sin interrumpir mientras yo exponía la línea de tiempo, las firmas falsificadas, el sobre de la SL, las grabaciones de las cámaras y el patrón de manipulación arrastrándose por el edificio. Cuando terminé, se recostó, con cara pensativa a la manera de alguien reordenando piezas de un rompecabezas que ya tenía sentido. Confirmó lo que yo ya sospechaba. Borja estaba rondando reclamaciones de incapacidad. Estaba montando una empresa pantalla para barrer mis activos hacia ella. Y ya había coqueteado con la falsificación. Me dijo que un hombre como él raramente se movía sin esperar tener ventaja. La única forma de vencer a una persona así era eliminar la ventaja antes de que la alcanzara, que es exactamente lo que hicimos ayer. Constituimos un patrimonio protegido para personas con discapacidad, diseñado específicamente para blindar los activos financieros y la vivienda habitual frente a la explotación. Dentro de esa estructura, mi piso ya no aparecía simplemente mi nombre de forma vulnerable. Mis cuentas fueron transferidas bajo el registro del patrimonio. Cada documento y escritura fue vuelto a archivar, sellado por el juzgado y ante notario, protegido. Yo conservaba plena autoridad, pero nadie más podía invocar intentos de tutela o curatela contra mí sin golpearse contra un muro de hormigón legal.
Borja pensaba que estaba a un paso de tomar lo que era mío. En realidad, estaba caminando hacia un muro que yo había construido en una sola tarde. Cuando el oficial del juzgado entregó a Maribel la orden sellada, la realidad de ello me golpeó más profundamente de lo que esperaba. Mi piso, la indemnización con la que había luchado tanto para reconstruir mi vida, los ahorros que guardaba tan cuidadosamente, ya no eran vulnerables a la estratagema de nadie, especialmente no a la suya. Rodé por el piso, dejando ahora que mis dedos rozaran el respaldo del sofá al pasar. Podía oír risas tenues subiendo desde la cubierta de la piscina abajo, el chapoteo del agua, el zumbido distante del motor de un barco arrancando. Todo parecía tan ordinario, y sin embargo, bajo la superficie, todo había cambiado. Salí a la terraza y dejé que el aire del mar me bañara. El aroma a sal trajo viejos recuerdos. Papá conduciendo por la carretera de la costa en ese viaje de verano de hace tanto tiempo. Mamá asomándose por la ventana para atrapar la brisa. Lidia en el asiento trasero comiendo gajos de naranja y manchándose la barbilla de zumo. Casi podía oír a papá gritando direcciones como si la carretera necesitara su voz para mantenerse firme. El duelo viene en capas. Nunca se va realmente, pero a veces ofrece un momento de recordatorio tranquilo. De pie allí, sentí su ausencia y su presencia a la vez. Me hizo estar aún más segura de que no podía dejar que alguien como Borja tocara nada conectado a nuestro nombre. Dentro, mi móvil vibró. Un mensaje de Lidia. Decía que igual se pasaba más tarde, si yo estaba libre, solo para hablar. Mi corazón se tensó, no por miedo, sino por tristeza. Ella no tenía ni idea de en qué estaba atrapada, ni idea de que el hombre que creía que velaba por ella había estado mirando mi vida como una hoja de cálculo para reorganizar. Le contesté que era bienvenida. Luego fui al salón, abrí mi portátil y revisé las grabaciones de las cámaras de nuevo. No porque necesitara más pruebas, sino porque ver la precisión de sus intrusiones me recordaba que él había tomado su decisión mucho antes de que cualquiera de nosotras lo reconociera. Las imágenes de la semana pasada le mostraban entrando con su llave de repuesto, deteniéndose en el archivador, abriendo cajones con una confianza que no pertenecía a alguien, simplemente comprobando problemas eléctricos. Sus pasos eran deliberados, su enfoque exacto. Creía que nadie le cuestionaría nunca. Hice clic a través de la grabación lentamente, dejando que cada clip se reprodujera. Mi columna hormigueaba de la forma en que solía hacerlo antes de operaciones que requerían paciencia más que fuerza. Pensé en el esquema que Maribel había dibujado para mí. Las protecciones legales ahora en su lugar. Se sentía como si alguien hubiera cerrado una puerta de acero detrás de mí. No una que me atrapara dentro, sino una que asegurara que nadie pudiera empujar para entrar de nuevo. Al caer la tarde, llegó Lidia. Entró con el toque suave que había usado desde que era una niña. Cuando entró en el salón, parecía cansada, con los hombros ligeramente alzados, como si sostuviera un peso que no comprendía. Sus ojos se dirigieron instantáneamente a mi silla, luego a la mesa donde algunos documentos estaban desplegados. Dudó. Le pregunté cómo estaba, y se sentó en el borde del sofá, retorciéndose los dedos en el regazo, como siempre hacía cuando algo la preocupaba. Mencionó que Borja parecía estresado últimamente, ocupado, preocupado. Había estado hablando más sobre planificar el futuro, sobre responsabilidades, sobre asegurarse de que todo se manejaba adecuadamente si pasaba algo. Ahí está otra vez, esa frase, esas líneas ensayadas y silenciosas. Le pregunté suavemente si alguna vez sentía que él quería control, no ayuda. Ella parpadeó, confundida, y negó con la cabeza. Dijo que él solo se preocupaba. Dijo que solo quería lo mejor para nosotras. El dolor en mi pecho se profundizó. Ella lo decía en serio.
Cambié de tema antes de que su preocupación creciera. Hablamos de su semana, sobre el lugar de bodas cerca de Marbella que reservó un evento de última hora. Describió la decoración, el desastre del catering que se evitó por poco, la forma en que la novia lloró 3 veces por las paletas de colores. Me hizo reír y por un momento el aire a nuestro alrededor se sintió normal de nuevo. Más tarde, cuando se fue, observé desde la terraza cómo cruzaba la calle hacia el parking. Se detuvo en el bordillo y miró hacia arriba un momento, hacia mi piso en la planta 12. Su expresión era ilegible desde esa distancia, pero algo en la inclinación de su cabeza hizo que mi corazón se retorciera. La había protegido desde que tenía 11 años. Había asumido el papel que mamá y papá dejaron atrás sin dudarlo. Perder su confianza, aunque fuera brevemente, se sentía como perder una parte de mí misma. Me volví hacia adentro y rodé hasta la isla de la cocina, donde los documentos del patrimonio protegido estaban pulcramente apilados en una carpeta. Puse mi palma ligeramente sobre ellos. Estas páginas no eran solo protección legal, eran el límite que nunca había esperado necesitar contra alguien que se había casado con alguien de mi familia. Cerré la carpeta y la deslicé en el cajón de mi escritorio. Luego me senté tranquilamente escuchando el zumbido del frigorífico y el leve crujido del edificio asentándose para pasar la noche. Las luces del puerto parpadeaban a través del techo. Maribel tenía razón. Todo estaba en su lugar. El juzgado había sellado el patrimonio ayer. Las transferencias estaban completas. La estructura era sólida. Ahora todo lo que quedaba era esperar el momento en que Borja empujara demasiado lejos. El momento en que creyera que ya había ganado. El momento en que caminara directamente hacia la trampa que no tenía ni idea que existía. Pasé el resto de esa noche preparándome para lo que tenía que venir a continuación. Maribel me había dicho que la estructura del patrimonio era hermética, que nadie podía penetrarla sin dejar un rastro tan brillante que incluso un estudiante de Derecho de primer año podría seguirlo. Pero también me recordó que la gente como Borja rara vez se detenía ante el primer obstáculo. Cuando una puerta se sellaba, intentaban otra. Cuando un ángulo fallaba, cambiaban a uno diferente. Lo que necesitábamos era una acción tan explícita que nada de lo que él dijera después pudiera difuminarla o excusarla, lo cual significaba darle la oportunidad de actuar. Así que a la mañana siguiente comencé mi actuación. Pedí un taxi mediante una aplicación a la vista de la cámara del vestíbulo y me metí en el coche con mi bolsa de viaje. Le dije al conserje de día que estaría fuera de la ciudad unos días visitando a una vieja amiga. Dejé mensajes alegres en el chat de vecinos agradeciendo a la gente por regar sus plantas ahora que se acercaba la primavera. Me aseguré de que cada detalle pareciera natural y creíble. Luego, hice que el conductor diera 2 vueltas a la manzana y me dejara en la entrada trasera del edificio, la que se usaba principalmente para entregas. Me deslicé de vuelta a través del pasillo de servicio y subí en el montacargas hasta mi planta. Ningún residente me vio. Nadie más que el personal del turno de noche sabría que estaba dentro. Mi piso se sintió extrañamente teatral después de eso. Cerré las persianas, atenué las luces y rodé silenciosamente hacia el dormitorio. Era la única habitación sin razón para que él entrara, y el único lugar donde podía permanecer oculta sin riesgo de ser vista a través del cristal. Puse mi portátil en el borde de la cama, abrí las transmisiones de seguridad y dejé que las 6 ventanas de las cámaras se organizaran en la pantalla. Se sentía como estar sentada en una pequeña furgoneta de operaciones de nuevo. El brillo, el zumbido tranquilo de la electrónica, la forma en que el mundo exterior se convertía en una serie de cuadrados en movimiento. El primer día pasó sin incidentes. Vi a los trabajadores de mantenimiento aspirar las alfombras del pasillo. Vi a los repartidores dejar paquetes en las viviendas vecinas.
Lidia envió un mensaje una vez preguntando si mi viaje iba bien. Respondí con un mensaje simple, diciendo que había llegado bien. El segundo día fue igual, sin acontecimientos, casi decepcionantemente así. Pero la paciencia había sido parte de mi entrenamiento una vez, y todavía sabía cómo usarla. Al tercer día, mientras el puerto yacía bajo un sol brillante y la ciudad se movía a través de sus ritmos de primera hora de la tarde, todo cambió. A las 14:14, la cámara de mi pasillo registró movimiento. Vi la alerta de píxeles volverse verde brillante. Luego la imagen mostró a Borja caminando hacia mi puerta con una familiaridad que hizo que se me tensara el estómago. Miró alrededor del pasillo, 1, 2 veces. Luego metió la mano en su bolsillo. Sacó la llave robada. Trabajó rápido, deslizándola en la cerradura y empujando la puerta con el hombro. Entró sin dudarlo y dejó que la puerta se cerrara tras de sí. Me golpeó en una ola silenciosa. Si yo hubiera estado realmente fuera, este momento habría marcado el primer paso oficial para perderlo todo. El pensamiento hizo que mi pecho se comprimiera, pero me obligué a permanecer en silencio y observar. Se movió por el piso con facilidad, sin molestarse en fingir. Caminó hacia la mesa del comedor primero y levantó un montón de mi correo. Lo revisó sin cuidado, tirando a un lado cualquier cosa que no quisiera. Luego fue a mi salón, deteniéndose frente a los grandes ventanales, como imaginando el espacio perteneciéndole a él. Sacó su móvil y empezó a hacer fotos. Planos generales de la habitación, primeros planos de la estantería empotrada, planos angulados de las encimeras de la cocina y los electrodomésticos. Se las envió a alguien. Podía ver los mensajes aparecer en la parte superior de la pantalla de su móvil, en la transmisión. 3 imágenes a la vez. Sin comentarios. Solo fotos. Luego habló para sí mismo. El micrófono de mi cámara captó cada palabra. Dijo: ella no verá ni un céntimo de esto. Dijo: este piso me pertenece. Dijo que esta era la transferencia más fácil que había ejecutado nunca, que todo parecería perfectamente legal para cuando terminara. Me senté muy quieta en el dormitorio, escuchando su voz a través de los altavoces digitales. Mis manos estaban firmes, mi respiración era uniforme. Por un momento no hubo ira, solo una fría familiaridad con la clase de persona que podía decir tales cosas en voz alta. Él se lo creía de verdad. Caminó hacia mi escritorio y abrió el mismo cajón que había registrado antes. Echó un vistazo a las carpetas de nuevo, murmurando que necesitaba los papeles correctos firmados para terminar la transición. Dijo que una vez que esas firmas estuvieran en su lugar, el fideicomiso estaría cerrado y Lidia lo tendría todo a través de él. Dijo que ningún tribunal se molestaría en escuchar a una mujer discapacitada si había preocupaciones sobre su competencia. Fue entonces cuando el portátil en la cama vibró con una llamada entrante. Reconocí el identificador del llamante al instante. Lidia. Esperé un segundo antes de contestar. Si oía demasiado silencio, se preocuparía. Intenté mantener la voz ligera cuando dije: «Hola». Sonaba sin aliento, con las palabras atropelladas. Preguntó dónde estaba y si tenía un minuto. Luego dijo que Borja había mencionado algo importante antes de salir del apartamento. Algo sobre necesitar que yo firmara unos documentos por mi protección. Repitió esa frase exactamente como él lo hacía. Por mi protección. Dijo que no quería presionarme, pero que él había dicho que mi piso y mis finanzas necesitaban cobertura. Dijo que mi fideicomiso había sido mal registrado. Dijo que las cosas podrían complicarse si no firmaba pronto. Cerré los ojos un momento, dejando que su voz se asentara en mi oído. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. No tenía ni idea de que estaba parada sobre una línea que él había dibujado para ella. Le pregunté con calma si ella creía que yo era incapaz de tomar decisiones, si creía que estaba perdiendo la noción de las cosas,
si creía que yo era alguien que ya no podía dirigir su propia vida. Susurró que no, pero sonaba insegura, como si alguien hubiera estado haciéndole dudar de sus propios pensamientos. Dijo que Borja le había enseñado ejemplos de personas que necesitaban ayuda gestionando sus asuntos. Le había dicho que a veces el trauma volvía a la gente olvidadiza. Había sugerido suavemente que tal vez yo necesitaba un poco de guía. La dejé hablar. Era doloroso oír cuán profundamente había moldeado él su percepción, pero necesitaba sus palabras grabadas. El sistema de llamadas de mi portátil capturaba cada sonido. En el salón, Borja continuaba rebuscando. Abrió el mueble bajo la televisión, revisó los cajones del fregadero de la cocina, abrió el armario de la entrada. Se movía con propósito. Incluso tarareaba suavemente, como si nada en el mundo pudiera salirle mal hoy. Le dije a Lidia que la quería. Eso no era parte de ninguna estrategia. Era la verdad. Luego le pedí que esperara para firmar cualquier cosa, incluso si Borja presionaba. Ella accedió débilmente. Podía oír el conflicto en su voz, el tirón de la lealtad arrastrándola en dos direcciones. Cuando colgó, observé cómo Borja volvía a la puerta de la terraza. La deslizó para abrirla y salió, usando su móvil para grabar un video panorámico del puerto. Comentó de nuevo sobre el precio de venta. Dijo que alguien que conocía de su oficina dejaría el papeleo de transferencia. Dijo que para el fin de semana, una vez hecho, yo podría irme con dignidad antes de que las cosas se hicieran públicas. Borja se quedó en el piso casi 40 minutos, tiempo suficiente para darme más pruebas de las que cualquier juez requeriría jamás. Cuando finalmente se fue, ni siquiera se molestó en ordenar nada de lo que había tocado. En el momento en que la puerta principal se cerró tras él, solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. El piso se sentía diferente de nuevo, no invadido esta vez, sino recuperado. Rodé hacia adelante lentamente, dejando la seguridad del dormitorio, dejando que las habitaciones familiares se abrieran a mi alrededor. El salón estaba tranquilo. La luz del puerto empezaba a suavizarse. Todo parecía normal, pero nada de ello era igual. Me dirigí a mi escritorio y apoyé la mano suavemente en el cajón superior que él había abierto antes. Mi reflejo flotaba en la pantalla oscura de la televisión al otro lado de la habitación. Él pensaba que había ganado. Pensaba que estaba a una firma de controlar mi vida. No tenía ni idea de que los documentos que necesitaba ya estaban sellados fuera de su alcance. Ni idea de que cada palabra que había dicho hoy había sido grabada. Ni idea de que el siguiente paso en esta historia no le pertenecería a él. Giré el pestillo de la puerta principal yo misma y escuché el clic resonar por el piso. Un sonido pequeño, pero certero. Era casi la hora del final de la partida. La noche anterior pasó de esa forma extraña y lenta que solo las noches de insomnio conocen. Dormitaba en tramos cortos, nunca cayendo del todo en un descanso real. Cada vez que mis ojos se cerraban, veía a Borja en mi salón de nuevo. Oía su voz diciendo que yo no vería ni un céntimo, que este piso le pertenecía. Cuando dormía, soñaba en fragmentos. Papá conduciendo por la costa. Mamá riendo a la luz desvaída de una gasolinera. Lidia de niña agarrando mi brazo el primer día de vuelta al colegio después de perderlos. Me desperté más de una vez con la mano agarrando el borde del colchón. El sonido del mar y la ciudad plegándose en un zumbido bajo a mi alrededor. Para cuando la alerta de seguridad sonó a las 5 de la mañana, yo ya estaba medio despierta. Lo primero que vi no fue el techo, ni las persianas, ni siquiera mis propias manos. Fue la imagen granulada pero clara de la cámara del vestíbulo en mi tablet. La había configurado para que permaneciera abierta junto a mi cama, una ventana silenciosa a la entrada de las torres del puerto. Cuando el sistema del edificio detectó algo inusual en la cancela, la transmisión saltó y la vista cambió.
Unos faros se deslizaron por el pavimento fuera. Un camión de mudanzas entró despacio en la rotonda de entrada frente al edificio, grande y blanco contra el suave azul del amanecer. Su motor retumbaba con ese sonido profundo y vibrante que hacen los vehículos pesados, la clase que puedes sentir en el pecho más que oír con los oídos. Detrás de él, un sedán oscuro y compacto lo siguió y se detuvo justo detrás de la zona de carga. Las luces del vestíbulo todavía estaban en su configuración nocturna, un poco más tenues, un poco más cálidas. Las puertas de cristal se deslizaron y Tomás dio un paso adelante desde el mostrador de seguridad, mirando hacia lo que pudiera ver a través de los ventanales frontales. Su postura estaba tensa, los hombros ligeramente levantados. La forma en que la gente mira cuando saben que algo va mal, pero aún no están seguros de cuán malo será. Ya había hablado conmigo unos momentos antes por teléfono. Su voz había sido temblorosa, diciéndome que Lidia y Borja estaban abajo con los de la mudanza, insistiendo en que ahora el sitio era suyo. Le había dicho que los registrara, que mantuviera todo en el libro. Ahora lo veía desarrollarse desde una distancia de 12 plantas y toda una vida de preparación. 2 hombres bajaron del camión, frotándose el sueño de la cara, ajustándose las chaquetas contra el frío de la madrugada. Deslizaron la puerta trasera hacia arriba y revelaron el espacio vacío dentro, esperando a que la vida de otra persona fuera empaquetada en él. La visión de ese vacío envió un escalofrío extraño por mis brazos. Esos hombres no sabían en qué se estaban metiendo. Para ellos, esto era solo otro trabajo, un contrato, una dirección en un portapapeles. La transmisión de la cámara captó las puertas del sedán abriéndose casi sincronizadas. Borja rodeó la parte delantera del coche, con paso suave y confiado. Llevaba un abrigo oscuro sobre una camisa planchada, el tipo de atuendo pulcro y respetable que se mezclaba fácilmente en cualquier entorno profesional. En su mano llevaba una carpeta gruesa, del mismo estilo que tenía cuando visitó mi piso antes. Esa carpeta se había convertido en su atrezo, su escudo, su arma. Livia salió del lado del pasajero. Tenía los hombros encogidos dentro de un jersey pálido, el pelo recogido en un moño suelto. Desde el ángulo de la cámara no podía ver su cara claramente, pero su lenguaje corporal hablaba lo suficiente. Se demoró medio paso detrás de él, con las manos envueltas alrededor de sí misma, como si intentara mantenerse caliente de algo más que el aire de la mañana. Borja estiró el brazo hacia atrás una vez y puso su mano en el hombro de ella. Un gesto que podría haber sido tranquilizador si yo no le conociera. Para mí, parecía contención. Caminaron juntos hacia la entrada. Tomás se encontró con ellos justo dentro de las puertas correderas. La cámara no tenía audio desde ese ángulo, pero podía imaginar el intercambio. Identificación, explicación, el tono tranquilo y autoritario que usaba Borja cuando quería que la gente creyera que él pertenecía allí. La vacilación en los ojos de Tomás, atrapado entre el uniforme que llevaba y los instintos en sus tripas. Borja levantó la carpeta y la abrió, desplegando documentos con sellos en negrita y líneas de texto pulcras. Por la forma en que señalaba línea por línea, podía notar que estaba indicando supuestas pruebas de propiedad. Hizo un gesto hacia el techo, luego hacia los ascensores. Los de la mudanza observaban, cambiando el peso de un pie a otro, claramente esperando una señal de que se les permitía proceder. Vi a Tomás coger el libro de registro de visitas, su bolígrafo moviéndose mientras escribía sus nombres. Borja Sánchez, Lidia Sánchez. La razón de la visita probablemente se rellenó con algo simple, algo neutral. Mudanza, transferencia de propiedad. Fueran cuales fueran las palabras que usó, sabía que serían importantes más tarde. Cada trazo de la letra de Tomás era otra hebra en la red que me atraparía o me protegería. Esta vez me ayudaría. En mi cama me moví ligeramente, tirando de la manta más sobre mis piernas. Mi corazón latía más rápido ahora, pero no por pánico.
Era el torrente constante y enfocado que viene cuando todo lo que has planeado empieza a alinearse con movimientos fuera de tu control. La cámara del vestíbulo cambió de ángulo mientras el grupo se movía hacia el ascensor. Los de la mudanza llevaban carretillas plegadas y pilas de cajas aplanadas. Borja iba delante, hablando por encima del hombro. Lidia le seguía con los brazos pegados al cuerpo, la mirada baja hacia el suelo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, todos entraron y la vista se cortó cuando el metal se cerró. Cambié la transmisión dentro del pasillo de servicio en la planta 12. Esa cámara capturó las puertas abriéndose de nuevo y al pequeño grupo de personas saliendo del elegante pasillo que llevaba hacia mi piso. El edificio estaba tranquilo a esa hora. La mayoría de los residentes aún dormían o acababan de despertarse. Nadie estaba allí para ver esta procesión excepto yo, observando desde arriba en una pantalla. Borja lideraba el camino, la carpeta bajo un brazo. Uno de los de la mudanza empujaba una carretilla vacía, las ruedas chirriando levemente en el suelo pulido. Casi podía sentir el peso del silencio a su alrededor, roto solo por sus pasos y el bajo retumbar del motor del camión todavía al ralentí abajo. Cuando llegaron a mi puerta, sentí una extraña mezcla de furia y satisfacción sombría subir en mí. Esa puerta había sido una línea de seguridad durante tanto tiempo. La había cruzado una y otra vez, volviendo a casa de citas médicas, de sesiones de terapia, de recados solitarios. Ahora era la línea que él creía que estaba cruzando para reclamar la victoria. Tomás había subido con ellos. La cámara le captó de pie unos metros atrás, con cara de cautela. Vio a Borja sacar la llave robada de nuevo y luego detenerse, como recordando que hoy se suponía que era legítimo. En su lugar, Borja sostuvo la carpeta y pasó a la página superior. La golpeó una vez, luego miró a Tomás con una expresión que decía: «Por supuesto, todo esto está en orden». No podía oír la palabra, pero podía ver su boca formando las frases familiares: transferencia de propiedad, escritura, propietario registrado. Sostenía los papeles como un truco de magia, desafiando a cualquiera a dudar de ellos. Los de la mudanza se miraron el uno al otro, como preguntando en silencio: ¿hacemos esto? Uno de ellos se encogió de hombros, claramente más preocupado por cobrar que por los puntos finos de la ley de propiedad. Borja se volvió hacia mi puerta, metió la llave en la cerradura, esta vez a plena vista del guardia y la cámara, y la abrió como si estuviera entrando en un lugar que ya le pertenecía. Cambié la transmisión interior, la cámara de mi salón que daba a la entrada. La puerta se abrió y Borja entró con una autosatisfacción que casi me puso físicamente enferma. Los de la mudanza le siguieron, mirando alrededor con ojos rápidos y medidores, de la forma en que los hombres hacen cuando están dividiendo mentalmente los muebles en categorías y cargas. Lidia se quedó en el umbral. Por un largo momento no cruzó al piso. Se quedó allí con los dedos agarrando la correa de su bolso, mirando el espacio familiar. Vi el reconocimiento en su postura. Cada rincón significaba algo para ella. Noches que pasamos viendo películas en ese sofá. Cenas que compartimos en esa mesa. La vez que ella y yo celebramos su primer ascenso real con champán barato y comida para llevar en esta misma habitación. Borja estiró el brazo hacia atrás y le tocó el codo, guiándola hacia adentro como si fuera una invitada reacia en lugar de familia. Lanzó instrucciones a los de la mudanza, su tono brusco y controlado. Señaló hacia el dormitorio y el salón. Luego hizo un gesto amplio que claramente significaba empezar con las piezas grandes. Vi a uno de los de la mudanza dirigirse por el pasillo hacia mi habitación. El otro empezó a medir el sofá con los ojos. De pie en mi dormitorio silencioso, oculta a todos ellos, mantuve mi atención en la pantalla. La tensión en mi cuello y hombros se apretó, pero mi respiración se mantuvo uniforme. Este era el momento para el que todo había sido diseñado. ¿O las protecciones legales que pusimos en marcha se cruzarían con su arrogancia o no lo harían? No quedaba nada que yo pudiera ajustar.
El de la mudanza en la puerta del dormitorio le gritó algo a Borja, y él agitó la mano con impaciencia, dando permiso sin siquiera mirar. Esa pequeña muestra de indiferencia me dijo todo sobre cómo veía mi espacio. Yo no era una persona para él ahora. Era un obstáculo en una lista de verificación que él creía haber superado ya. Mientras los de la mudanza abrían la puerta de mi salón completamente y empezaban a discutir cómo sacar los muebles a través de ella, el aire en el piso pareció cambiar. El puerto fuera era de oro pálido ahora, el cielo aclarándose de azul a un melocotón suave. La ciudad se estaba despertando, gente haciendo café, poniendo las noticias, metiéndose en la ducha, sin tener ni idea de lo que estaba pasando en la planta 12 de un edificio junto a ese agua. Me senté allí en las sombras de mi dormitorio, la pantalla del portátil brillando suavemente en la cama a mi lado, y observé cómo unos extraños hacían sus primeros movimientos para desmantelar la vida que yo había construido. O eso pensaban. En realidad, cada paso que daban nos acercaba a todos al momento en que Borja descubriría que la historia que había escrito no era la que se mantendría en pie. La primera señal de que la marea estaba cambiando no fue dramática. Fue un pequeño parpadeo en la esquina de la pantalla de mi tablet, donde estaba la transmisión de la cámara exterior. Una forma oscura entró en la rotonda detrás del camión de mudanzas. Más pequeña, más silenciosa. El contorno de un coche patrulla con las marcas familiares azules y blancas de la Policía Nacional. Sus faros bañaron la parte trasera del camión de mudanzas. Luego se atenuaron cuando el motor se apagó. Casi podía sentir el alivio de Tomás a través de la cámara. Estaba de pie cerca de la entrada del vestíbulo, de brazos cruzados, viendo a los de la mudanza empezar a maniobrar hacia los ascensores. Cuando las puertas del coche patrulla se abrieron y 2 agentes salieron, él se movió hacia las puertas correderas de cristal, como si una presión dentro de su pecho hubiera encontrado finalmente una válvula de escape. Un agente era una mujer de unos 40 años, compacta y firme, con el pelo oscuro recogido, expresión neutral pero alerta. El otro era un hombre más joven, alto, escaneando la escena con la curiosidad cautelosa de alguien que todavía está aprendiendo lo rápido que pueden cambiar las situaciones. La agente mayor habló brevemente con Tomás. Él hizo un gesto hacia arriba, hacia las plantas superiores, hacia el camión de mudanzas, hacia el libro de visitas en su mostrador. Esta era la parte que Maribel y yo habíamos planeado. Nada dramático. Nada que descubriera nuestras cartas demasiado pronto. Solo una nota tranquila de la administración del edificio de que algo parecía incorrecto. Una mudanza no anunciada. Una residente que alguien pensaba que estaba fuera de la ciudad, pero no oficialmente. Una llave que no había sido autorizada a través de conserjería. Suficientes banderas rojas para justificar una comprobación de bienestar. En mi pantalla, vi a los agentes subir en el ascensor con Tomás. Los de la mudanza seguían reuniendo cajas, aún sin saber que nada fuera diferente. Borja estaba en mi salón, explicando a uno de los hombres cómo quería el mueble más grande angulado en el camión para que no se rayara. Lidia estaba de pie cerca de la mesa del comedor, con los dedos presionados contra los labios, mirando a cualquier sitio menos al sofá que estaban a punto de llevarse. La cámara del pasillo de servicio captó las puertas del ascensor abriéndose en mi planta de nuevo. La agente salió primero, Tomás siguiéndola. El más joven se ajustó el cinturón, descansando la mano cerca de su radio. La mayor abarcó el pasillo de un vistazo, su mirada aterrizando en la puerta abierta de mi piso y la extraña escena medio vista más allá. Mudanceros rondando sobre las pertenencias de otra persona antes del amanecer. Caminó hacia adelante con paso medido y se detuvo justo fuera de mi entrada. Desde mi dormitorio, oculta pero observando, la vi levantar una mano ligeramente en un gesto educado y firme. Preguntó qué estaba pasando.
Su voz se oyó lo suficiente para que el micrófono del salón la captara. Borja se giró, la sonrisa ensayada ya en su cara, la carpeta de la escritura bajo el brazo como un pasaporte a cualquier lugar que quisiera ir. La saludó como si esto fuera un inconveniente, nada más. Dijo que simplemente estaban completando una mudanza. Dijo que tenía la escritura y los papeles de transferencia justo ahí, si ella necesitaba pruebas. Sonaba tan seguro de sí mismo que por un momento, si yo no hubiera sabido la verdad, incluso yo podría haberle creído. La gente pidió ver los documentos. Dio un paso justo dentro del salón, con cuidado de no cruzar demasiado, antes de entender la reclamación. Borja abrió la carpeta con una pequeña floritura y extendió los papeles que había ondeado ante Tomás antes. Un montón grueso de páginas impresas, cargadas de lenguaje legal y autoridad falsificada. Ella se tomó su tiempo mirándolos. No se apresuró y no dejó que el comentario confiado de él la distrajera. La cámara captó la forma en que sus ojos se demoraron en el sello notarial, la forma en que frunció el ceño ligeramente mientras trazaba el número de registro con la mirada. Pasó a la escritura registrada, la que supuestamente transfería la propiedad de mi piso a sus manos. Preguntó dónde estaba colegiado el notario. Borja respondió sin perder el ritmo, diciendo algo sobre un contacto de fuera de la provincia que manejaba las cosas rápidamente para su firma. Dijo que todo se había hecho correctamente. Dijo que la vendedora había firmado voluntariamente. Hizo un gesto vago hacia mi pasillo, como si yo pudiera aparecer como actriz de reparto. La agente no sonrió. Preguntó si él era consciente de que los notarios que protocolizan transacciones inmobiliarias en España deben estar debidamente colegiados y que sus números son fácilmente verificables. Mencionó que el número de registro en el sello no coincidía con ningún notario activo que ella conociera. Esa pequeña frase flotó en el aire como el estallido de un rayo en un cielo tranquilo. Vi el color drenarse ligeramente de su cara antes de recuperarse. Ella también mencionó algo más. Dijo que los registros de la propiedad mostraban que esta unidad estaba actualmente en un patrimonio protegido, que había sido archivado y sellado por el juzgado muy recientemente. Preguntó cómo sus documentos explicaban eso. Ese era el trabajo de Maribel, poniendo a la policía en antecedentes lo justo para que si un coche patrulla respondía alguna vez a mi dirección, no entraran a ciegas. Borja vaciló por primera vez. Dijo que debía haber un error. Dijo que el fideicomiso estaba desactualizado. Dijo que la mujer que vivía aquí no entendía lo que había firmado, que necesitaba orientación, que él y su mujer estaban interviniendo para ayudarla. Empezó a repetir las mismas frases que había usado con Lidia. No competente, bajo estrés, necesita protección. Elegí ese momento para moverme. Rodé mi silla fuera de la puerta del dormitorio y bajé por el pasillo hasta quedar a la vista. La cámara del salón captó el cambio en la postura de todos en el instante en que me vieron. Los de la mudanza se congelaron, con las manos aún en los bordes de mis muebles. Lidia se giró tan rápido que se le soltó el pelo del moño, con los ojos muy abiertos, con algo entre esperanza y pavor. La mandíbula de Borja se tensó visiblemente antes de suavizar su expresión. La gente me miró y preguntó si yo era la residente de la unidad. Le dije que era la propietaria legal y que mi nombre estaba en los documentos del patrimonio que ella acababa de mencionar. Mi voz sonaba tranquila, incluso para mis propios oídos. Años de entrenamiento y meses de planificación habían llevado a este momento exacto. No quedaba espacio para el miedo. Preguntó si yo había dado consentimiento para esta mudanza. Le dije claramente que no, que nunca había vendido mi piso, que nunca había autorizado ninguna transferencia de propiedad al fideicomiso familiar Dala, SL, ni a Borja ni a nadie más, que no había contratado a la empresa de mudanzas y nunca había aceptado desalojar mi hogar. El agente más joven se movió un paso más cerca de los de la mudanza y les dijo que se abstuvieran de tocar nada más hasta que las cosas se aclararan.
Uno de los hombres quitó las manos del sofá como si de repente estuviera demasiado caliente. El otro empujó silenciosamente la carretilla unos centímetros hacia atrás. Me giré ligeramente hacia la gente mayor y le dije que tenía pruebas. Le dije que, durante las últimas semanas, Borja había entrado en mi vivienda sin permiso usando una llave robada. Que tenía video de él registrando mis cajones mientras yo no estaba. Tenía audio de él hablando sobre cómo yo nunca vería ni un céntimo de mi indemnización y cómo este piso le pertenecería a él. Le dije que había recibido correo para el Fideicomiso Familiar Dala, SL, en mi dirección, una empresa que yo nunca había constituido. Que un amigo mío con formación forense había examinado las firmas en los documentos que Borja había intentado introducir y esas firmas habían demostrado ser falsificadas. Maribel Esteves ya había presentado mi patrimonio protegido ante el juzgado y podía confirmar que cualquier escritura que él estuviera presentando era fraudulenta y entraba en conflicto con los registros de la propiedad. Hablé con firmeza, cada declaración simple, objetiva, de la forma en que nos enseñaron a entregar información crítica bajo presión. La gente escuchó sin interrumpir. Luego preguntó si tenía copias. Alcancé la pequeña mesa junto a mi silla donde había colocado una pila ordenada de carpetas antes de que todo esto empezara. Se las entregué una por una. Fotogramas de video impresos con marcas de tiempo. Una carta resumen de Darío sobre el análisis de las firmas. Una copia del paquete de bienvenida fraudulento dirigido a la sociedad limitada. Una copia de la orden judicial estableciendo mi patrimonio protegido. Sus ojos se movieron sobre cada página con creciente concentración. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír la respiración inestable de Lidia desde el otro lado del espacio. Borja intentó interrumpir. Dijo que yo estaba confundida, que el trauma había afectado mi memoria, que yo había accedido a algunas partes del plan, pero no podía recordarlo. Extendió la mano hacia Lidia como para tirar de ella hacia su narrativa. Ella se apartó por primera vez. Su mirada se movía entre mi cara, la de los agentes y los papeles. Le preguntó con una voz pequeña por qué le había dicho que yo estaba perdiendo la noción de las cosas. ¿Por qué le había dicho que yo acabaría haciéndome daño con malas decisiones si ellos no intervenían? Sus palabras se quebraban a la mitad, como si cada una le costara algo. Él respondió que solo había querido protegerme, que todo lo que había hecho era por la familia. La agente mayor se enderezó, con la carpeta todavía en sus manos. Dijo que, desde donde ella estaba, lo que veía parecía menos protección y más un intento calculado de tomar el control de activos que no le pertenecían. Mencionó falsedad documental, estafa, posible intento de apropiación indebida dado el valor de la propiedad y la conocida indemnización de mi accidente. Añadió una frase más que envió un escalofrío incluso a través de mí. Abuso de un adulto dependiente o vulnerable. Nunca me ha gustado ese término, dependiente. Hace que la gente como yo parezca indefensa. Pero en ese momento entendí su poder cuando se usa correctamente. Significaba que la ley reconocía que mi discapacidad me convertía en un objetivo a ciertos ojos. Que explotar eso no era solo feo, era criminal. Ella se acercó a Borja y le preguntó muy tranquilamente si tenía algo más que quisiera mostrarle. Cualquier prueba que contradijera los registros judiciales, cualquier confirmación notarial legítima, cualquier documento firmado frente a un testigo registrado. Su boca se abrió, luego se cerró. Por primera vez desde que entró en mi vida, pareció entender que su confianza no le sacaría de esta habitación. El agente más joven se movió detrás de él, lo suficientemente cerca para que el aire en el piso pareciera espesarse. Los de la mudanza habían retrocedido casi todo el camino hasta el pasillo, con los ojos muy abiertos. Uno de ellos dijo en voz baja que solo querían irse, que no tenían ni idea de que hubiera ninguna disputa. El agente joven les dijo que eran libres de irse,
que su participación sería anotada solo como testigos. Prácticamente corrieron hacia la puerta, murmurando disculpas por el camino. Lidia dio un paso hacia mí. Luego se detuvo a medio camino entre nosotras. Las lágrimas ya se deslizaban por sus mejillas. Miró a Borja con una mezcla de incredulidad y un horror que nacía al comprender. Le preguntó, con la voz temblorosa, si alguna vez la había querido de verdad, o si ella era solo parte del plan. Dijo que él le había dicho una y otra vez que yo no sabía lo que hacía, que ella necesitaba firmar cosas para mantenerme a salvo, que si ella me quería, ayudaría a mover todo a sus manos para que él pudiera gestionarlo. Él no contestó, o si lo hizo, las palabras fueron bajas y desesperadas, ahogadas por el sonido de la gente mayor hablando tranquilamente por su radio, solicitando confirmación de la central sobre el registro notarial, sobre el patrimonio, sobre el informe previo que Maribel había presentado en mi nombre. Terminó la llamada, asintió una vez para sí misma y luego se volvió hacia Borja. Le informó de que quedaba detenido bajo sospecha de falsedad documental, estafa, intento de apropiación indebida y abuso de persona vulnerable. Le dijo que cualquier cosa que dijera podría ser usada como prueba y que tenía derecho a guardar silencio. La cadencia familiar de esas palabras llenó la habitación, una letanía que yo había oído antes en otros contextos. Ahora apuntaba a alguien que se había creído intocable. El agente más joven tomó suavemente las muñecas de Borja y las llevó a su espalda. El clic metálico de las esposas sonó fuerte en el piso silencioso. Lidia soltó un sonido, luego un sollozo roto a medias que hizo que me doliera todo el pecho. Él giró la cabeza hacia mí mientras empezaban a sacarlo. No quedaba encanto en su cara ahora, solo rabia y algo que se parecía mucho al miedo. Dijo que yo le había tendido una trampa. Dijo que yo había planeado esto. Dijo que nada de esto se sostendría. Le miré a los ojos y le dije simplemente que me había protegido. Eso era todo. Mientras los agentes le guiaban hacia la puerta, la mayor se detuvo junto a mi silla. Me dijo que alguien de la Unidad de Delitos Económicos de la policía se pondría en contacto, que mi abogada recibiría el informe completo, que yo había hecho lo correcto documentándolo todo. Cuando se fueron, el piso cayó en un silencio pesado, roto solo por los sonidos distantes de la ciudad despertando y las respiraciones temblorosas y silenciosas de Lidia. Durante un largo momento, ninguna de las dos habló. La puerta se había cerrado tras Borja. Las esposas habían alejado sus manos de mis pertenencias, pero la conmoción de lo que casi había sucedido todavía flotaba en el aire. Estábamos finalmente a salvo, pero nada de esto se sentía simple. Lidia estaba de pie en medio de mi salón con las manos temblando a los costados. La luz de la mañana temprana había alcanzado las ventanas para entonces, suavizando la habitación, haciendo que todo pareciera más amable de lo que se sentía. Su cara estaba pálida, sus ojos distantes, como si su mente intentara reorganizar la última hora en algo que tuviera sentido. Finalmente me miró, no a mi silla de ruedas, no a los papeles dispersos que todavía yacían en la mesa donde yo había mostrado las pruebas a los agentes, sino a mí, su hermana, la chica que la había criado después de que mamá y papá se fueran, la mujer en la que había confiado y dudado al mismo tiempo, porque alguien más había susurrado las mentiras correctas en el orden correcto. Caminó hacia mí despacio, como si se acercara a algo frágil. Cuando me alcanzó, se arrodilló junto a mi silla y apoyó la frente en mi rodilla. Todo su cuerpo temblaba mientras empezaba a llorar. No fuerte, no dramática, sino con el duelo silencioso de alguien que finalmente entendía la profundidad de la traición bajo la que había vivido. Puse mi mano suavemente en la parte posterior de su cabeza, acariciando su pelo de la forma en que solía hacerlo cuando era pequeña y se despertaba de pesadillas. Después de un momento, susurró que lo sentía,
una y otra vez esas dos mismas palabras. Perdón por creerle, perdón por repetirme sus palabras, perdón por casi ayudarle a llevarse las últimas piezas de nuestra vida que mamá y papá nos dejaron. Le dije que no tenía nada por lo que disculparse. Los manipuladores no necesitan inteligencia o amabilidad para trabajar. Necesitan vulnerabilidad. Necesitan amor. Necesitan a alguien que intente ver lo bueno en los demás, de la forma en que ella siempre lo había hecho. Nada de eso era culpa suya. Nos quedamos así durante un buen rato. Ella arrodillada, yo sosteniéndola. El piso finalmente tranquilo de nuevo. Los días que siguieron fueron un borrón de declaraciones y confirmaciones. La Policía Nacional se llevó las grabaciones. Entrevistaron a Tomás y a los de la mudanza. Verificaron el número de notario falsificado, la escritura falsificada, los registros de la SL vinculados al correo electrónico de Borja. Cada hilo del que él había tirado se deshizo bajo el escrutinio. Cada mentira que había fabricado se plegó sobre sí misma. Fue acusado formalmente de falsedad en documento público, estafa, tentativa de apropiación indebida y delito contra la integridad moral. Su lectura de cargos llegó rápida. El tribunal leyó las acusaciones en un tono tan seco y fáctico que casi eliminaba el peso emocional de todo ello, pero no del todo. Lidia se sentó a mi lado en la sala, con las manos entrelazadas, los hombros rígidos. Él nos fulminó con la mirada a ambas cuando lo sacaron, como si hubiéramos deshecho algún gran diseño en lugar de simplemente defendernos. Pero esa mirada ya no tenía poder. Era solo el último parpadeo de un hombre acorralado por su propia ambición. Cuando la orden de alejamiento se finalizó, Lidia exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. En 2 semanas solicitó el divorcio. Se mudó de su apartamento, empaquetó su ropa, sus materiales de trabajo y una caja de zapatos gastada con recuerdos de la infancia que había olvidado que aún conservaba. Luego se mudó a un pequeño alquiler a 5 minutos de mi edificio, lo bastante cerca para pasarse después del trabajo o en las noches en que el silencio de su casa se sentía demasiado grande. Me dijo que se sentía avergonzada, tonta por haber caído, abochornada por no haber visto lo que él estaba haciendo antes. Le dije que esa vergüenza le pertenecía enteramente a él. El corazón humano no es débil porque confíe. Es humano. La fiscalía me contactó un par de veces más para actualizaciones, pero el caso avanzó sin complicaciones. El fraude es una cosa, la falsificación es otra. Intentar apoderarse de los activos de una mujer discapacitada después de entrar en su casa con una llave robada, mientras se graba a sí mismo admitiendo sus intenciones, es algo que los fiscales raramente ven con tanta claridad. La vida empezó a asentarse de nuevo lentamente, como el polvo después de una tormenta. Por primera vez en meses sentí que algo dentro de mí empezaba a aflojarse. Empecé a sacar mi silla a la terraza cada mañana, como solía hacer antes de este calvario. El aire del mar siempre traía una mezcla de sal y gasoil del puerto, un aroma que se sentía extrañamente reconfortante. Los barcos salían perezosamente hacia el canal. Las gaviotas giraban sobre nuestras cabezas. La gente caminaba por el paseo del puerto con tazas de café en la mano, ajenos a lo cerca que había estado yo de perder el hogar que contenía todos los recuerdos que me quedaban de mis padres. Una mañana, mientras sostenía mi taza y observaba la luz extenderse por el agua, Lidia se unió a mí. Apoyó los codos en la barandilla junto a mi silla y me dijo que había estado pensando en todo lo que había pasado. Dijo que quería hacer algo significativo con la experiencia, algo que la hiciera sentir menos víctima y más como alguien que podía proteger a otros. Sus palabras se quedaron conmigo. Esa tarde me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Y por primera vez desde el accidente, sentí volver el viejo sentido de propósito. No la versión de mí del CNI, la que peinaba informes de vigilancia y reuniones informativas, sino la parte de mí que entendía patrones, personas y señales de advertencia. Empecé redactando un esquema simple, un taller, nada grande al principio.
una serie de charlas para mujeres sobre banderas rojas financieras, límites legales y las tácticas de manipulación sutiles que hacen que incluso la persona más inteligente dude de su propio instinto. Llamé a un centro cívico cerca de las torres del puerto y pregunté si alguna vez organizaban sesiones educativas. La directora dijo que les encantaría incluir algo así. En un mes, estaba hablando ante grupos de 15 o 20 mujeres a la vez, sentadas en semicírculo mientras yo hablaba sobre las tácticas que gente como Borja usa. Cómo aíslan, cómo plantan dudas, cómo enmarcan lentamente el control como protección, y cómo cada mujer merece el conocimiento y las herramientas para proteger su propia vida. La primera vez que me paré frente a esa sala, con mi silla orientada hacia la audiencia, sentí que algo cambiaba. La fuerza no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa. A veces se sienta en una silla de ruedas con una pila de carpetas manila y una memoria llena de lecciones talladas a fuego. Lidia venía a cada sesión que podía. Se ofreció voluntaria para ayudar a organizar las hojas de asistencia y los refrescos. Verla recuperar su claridad, su confianza, su calidez, me recordaba que sanar no siempre requiere borrar lo que nos hirió. A veces requiere entenderlo lo suficientemente profundo como para no dejar que suceda nunca más. Tarde una noche, semanas después de que el caso hubiera pasado a su siguiente fase, me encontré de nuevo en la terraza. El puerto estaba oscuro excepto por el suave parpadeo de las luces a lo largo de la orilla. El aire se sentía más fresco, la noche extendiéndose ancha y tranquila. Bebí mi café, dejando que el calor se asentara en mí, y pensé en el largo camino desde el accidente hasta este momento. En la gente que entró en mi vida para dañarme y la gente que entró para ayudar. En la fuerza que hizo falta para mantener la paciencia cuando la ira parecía más fácil. Y en cómo la justicia, cuando finalmente llega, raramente se parece a la venganza. Se parece a la verdad, siendo lo bastante sólida como para sostenerse sobre ella. La revancha no siempre requiere furia. A veces solo requiere silencio, sincronización y una firma bien colocada el día antes de que todo se venga abajo. Si alguna vez te han dicho que eres demasiado o no eres suficiente para tu propia familia, recuerda esto. El silencio puede ser poder y la verdad puede ser la venganza más ruidosa. Cuéntame en los comentarios qué significa la integridad para ti y desde dónde nos escuchas.